Hoy vamos a estudiar un nuevo capítulo de física. Vamos a hablarle sobre el movimiento parabólico. Antes de resolver el ejercicio, vamos a estudiar un poco de este movimiento. Entonces, aquí tengo yo el lanzamiento de un proyectil. La trayectoria del proyectil forma una parábola, por eso es el nombre, movimiento parabólico. Entonces, este proyectil es lanzado con una velocidad inicial, ¿sí? Esta velocidad inicial debe ser mayor a cero y está inclinado, ¿sí? Mediante un ángulo de inclinación. Entonces alfa es el ángulo de inclinación. Vamos a colocarle aquí. Podemos ver otros símbolos matemáticos como teta, como lambda, etcétera. Entonces esta vez vamos a estudiar alfa. Ahora, como esta velocidad está con un ángulo de inclinación, se descompone en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Para resolver y encontrar esos valores, entonces velocidad en X, inicial en X, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Y también para hallar la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Entonces ya tengo cómo encontrar estos dos valores. Ahora, antes de realizar el ejercicio o cualquier ejercicio que tenga, usted debe fijar un sistema de referencia. Entonces, tal como está aquí, tengo X y tengo Y. Y el suelo, ¿sí?, está aquí en el origen, es decir, 0,0. Lo que está en el suelo con respecto a la altura va a ser 0. Lo que está sobre arriba del suelo, positivo, y lo que está abajo del suelo, negativo. Entonces, cada vez que el proyectil va subiendo, la velocidad, ¿sí?, esta velocidad inicial va disminuyendo. Es decir, tiene otra velocidad. Vamos a ponerle velocidad 1. Entonces aquí tiene otra velocidad. Velocidad 2. Entonces esta velocidad también se descompone, ¿sí?, en velocidad en X y velocidad en Y. De igual manera, la velocidad 2, velocidad en Y y velocidad en X. Donde yo puedo decir que la velocidad en X es constante. ¿Por qué? Porque el movimiento parabólico, ¿sí?, el movimiento parabólico está compuesto por dos movimientos: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y esto por acción de la gravedad. Entonces esto se mueve con velocidad constante. Entonces esas son las características de este movimiento, lo cual indica que la velocidad en X va a ser la misma para todo, pero lo que va a variar es la velocidad en Y. Entonces, por ejemplo, aquí tengo velocidad en Y1, velocidad en Y2, y llega un punto aquí donde la velocidad ya no da más, ¿sí? Esta velocidad en Y, es decir, en la altura máxima, va a ser igual a 0. Entonces llega a la altura máxima, el objeto ya no sube y comienza a descender, tal como observamos la curva. Pero sí mantiene su velocidad en Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta velocidad no varía en cualquier punto, no va a variar. Entonces va a ser la misma, velocidad en Y, velocidad en Y. Entonces esta velocidad en otro punto, como observamos aquí, le vamos a poner velocidad número 3. Por lo tanto aquí sería velocidad Y3. Entonces el proyectil llega al suelo, tal como está aquí, tiene un tiempo total, ¿sí?, y un Y final.
este y final va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque llega al suelo. Pero parte de una posición y inicial, este y inicial va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque no está en el suelo. Si el proyectil estuviera en el suelo, y inicial ahí sí es igual a 0. Pero por lo tanto no va a ser igual a 0 en este caso. Entonces si yo quiero hallar la altura del proyectil en cualquier tiempo, por ejemplo y1, ¿sí? O aquí y2 o y máximo, ¿sí? Un y3 por aquí, un y4. Entonces para hallar la altura en cualquier punto, yo tengo la siguiente ecuación, que es igual a y inicial más la velocidad inicial en y por el diferencial de tiempo transcurrido menos un medio por la gravedad por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces en cualquier punto, incluso hasta y máximo, yo puedo calcular con esta ecuación. Ahora, si me pide la velocidad, ¿sí? La velocidad en y, ¿sí? Entonces yo puedo calcular mediante la ecuación velocidad en y en cualquier punto es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad por el intervalo de tiempo transcurrido. ¿Sí? Entonces, para hallar la velocidad en x en cualquier punto que me puede pedir el ejercicio, esta velocidad inicial en x es igual a la velocidad en x. Recordar que esta velocidad es constante. Entonces basta calcular velocidad inicial en x y esa es velocidad en x en cualquier punto de la trayectoria. Es la misma. Entonces, pero la velocidad en y no, por acción de la gravedad. Entonces, a medida que va subiendo, va perdiendo velocidad. ¿Por qué? Porque es atraída, ¿sí?, hacia el centro de la Tierra por la acción de la fuerza de la gravedad. Bueno, entonces para calcular esta velocidad, ¿sí?, esta velocidad en cualquier punto, velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4, ¿sí?, entonces yo calculo velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar v1, entonces yo debo calcular las componentes, ¿sí?, de las velocidades. Por ejemplo, v2, debo calcular vx al cuadrado más vy2 al cuadrado. Y vy2 lo puedo calcular con esta ecuación que está aquí. ¿Qué más? Ahora, como todo cuerpo que sube tiene que caer, entonces podemos calcular también la distancia horizontal, es decir, esta distancia que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí colocamos, vamos a colocar x. X va a ser igual al alcance. En otras palabras, es la distancia, ¿sí?, horizontal. Entonces, ¿cómo calculo esa distancia horizontal? Mediante la ecuación x es igual a x inicial más la velocidad en x por el intervalo de tiempo transcurrido. Pero aquí sería el tiempo total, es decir, t de t. Entonces Bx es lo mismo que velocidad inicial en x. Entonces le copio nomás y puedo hallar el alcance. Y x inicial, como parte aquí del sistema de referencia, 0,0. Entonces x inicial va a ser igual a 0. Entonces eso es lo que puedo decir con respecto al movimiento parabólico. Basta y sobra aprendernos estas ecuaciones que son primordiales para otros tipos de movimiento como movimiento vertical y movimiento rectilíneo. Entonces yo de aquí puedo deducir cualquier otra ecuación para hallar el y máximo, para hallar el tiempo
en la altura máxima, ¿sí? Entonces estas ecuaciones son suficientes. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Entonces ya aprendimos las ecuaciones. Veamos. Se lanza un balón desde un montículo de 110 metros de altura con una velocidad de 20 metros por segundo, que forma un ángulo de inclinación de 40 grados con la horizontal. Calcule A, la altura máxima, B, el tiempo de movimiento y C, el alcance. Entonces voy a graficar el problema para atenderlo de una mejor manera. Entonces voy a graficar el montículo. Entonces desde aquí va a ser lanzado el balón. Lleva una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Está con un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal de 40 grados. Aquí colocamos 40 grados. Ahora, se encuentra a una altura de 110 metros. ¿Sí? Entonces, de aquí a acá hay una altura de 110 metros. Y obviamente aquí está el suelo. Ahora, debo fijar un sistema de referencia, ¿sí? Y yo sé que el sistema de referencia común va a ser el suelo. Entonces aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces ya fijé mi sistema de referencia. Entonces aquí es 0, obviamente es el suelo. Entonces no parte desde el suelo, sino a una altura de 110. Entonces aquí ya le coloco que mi Y inicial es igual a 110 metros, porque parte desde esa altura. Ahora, el proyectil va a realizar un movimiento parabólico de esta manera. Entonces llega a un punto donde ya no da más y comienza a descender. Quiero hallar la altura máxima, es decir, el puntito de aquí. Aquí, donde ya no da más, ya no sube y comienza a caer. Esa altura Y max es la que quiero encontrar. Entonces, ¿cómo calculo? Mediante la ecuación, como habíamos dicho anteriormente, vamos a hallar el literal A. Entonces, Y max, Y máximo es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el intervalo de tiempo transcurrido, pero aquí es el tiempo de Y máximo menos el tiempo inicial menos un medio de la gravedad por el tiempo de la altura máxima menos el tiempo inicial al cuadrado. Entonces Y max es igual Y inicial parte desde una altura de 110, no parte desde el suelo, cuidado. La velocidad inicial en Y no lo tengo, el tiempo en Y máximo tampoco, el tiempo inicial es 0, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo yo la velocidad inicial en Y? Entonces recordar, como la velocidad inicial está inclinada,
esta velocidad se descompone en dos: velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Es decir, tengo lo siguiente. Entonces, aquí está la componente velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Entonces hay una ecuación para hallar esta velocidad. Entonces velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma. Entonces velocidad inicial es igual en Y, velocidad inicial 20 metros por segundo. ¿Está en el sistema internacional? Sí. Se le coloco directamente 20 metros por segundo por el seno de alfa 40 grados. Entonces calculando este valor me da un resultado de 12.86. Entonces la velocidad inicial en Y es igual a 12.86 metros por segundo. Entonces ya encontré ese valor. Voy a reemplazar en la ecuación principal 12.86 metros por segundo. Ahora, el tiempo, ¿sí?, en la altura máxima. ¿Cuál es ese tiempo? Es aquí, T, Y, max. Entonces, ¿cómo calculo ese tiempo en la altura máxima? Entonces, recordando que aquí la velocidad en Y, es decir, la velocidad en Y máximo, es igual a 0. Y puedo utilizar la ecuación, ¿sí?, velocidad en Y es igual, ¿sí?, Y max, colocarle, es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el intervalo de tiempo. En este caso es tiempo máximo hasta el tiempo inicial. Entonces aquí vamos a colocar tiempo inicial es igual a 0 menos el tiempo inicial. Entonces esto es 0, la velocidad en la altura máxima también es 0, y tengo que 0 es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo en la altura máxima. Entonces, ordenando estos términos, está restando, va al otro lado a sumar, me queda que G es la gravedad por el tiempo en la altura máxima, va a ser igual a la velocidad inicial. Despejando, tiempo en la altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Y estos valores ya los conozco. Entonces acabo de calcular la velocidad inicial en Y, la cual es 12.86 metros por segundo, y la gravedad, ¿sí?, la aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Simplifico, y esto me da un resultado de el tiempo en la altura máxima es igual a 1.31 segundos. Entonces ya tengo el tiempo lo reemplazo aquí, ecuación principal, 1.31 segundos menos un medio G, ya hemos visto anteriormente, es igual a 4.9 metros por segundo al cuadrado por el tiempo en la altura máxima, es 1.31 segundos al cuadrado. Entonces, resolviendo esto, tengo yo que Y máximo es igual a 110 metros más, multiplico 12.86 por 1.31, se me da un resultado de 16.85 metros. Simplifica segundo.
menos 4.9 por 1.31 al cuadrado. Eso me da 8.41 metros. Simplifica. Y al final me queda que la altura máxima es igual a 110 más 16.85 menos 8.41, 118.44 metros. Entonces ahí tengo yo el valor, ¿sí?, de la altura máxima. Entonces, como observamos, parte de una altura de 110 a los 118, ya comienza a descender el valor. Vamos a calcular ahora el literal B. Me pide el tiempo de movimiento. Entonces, es decir, el tiempo total. Aquí tengo el tiempo total, no lo sé. Pero sí sé que mi Y final es igual a 0. ¿Por qué? Porque llega al suelo. Entonces voy a utilizar la ecuación Y final es igual a Y inicial más la velocidad inicial en Y por el intervalo de tiempo transcurrido, es decir, todo el tiempo, tiempo total menos tiempo inicial, menos un medio por la gravedad por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. Entonces Y final, sé que es igual a 0, tiempo inicial también es igual a 0. Entonces tengo que 0 es igual a Y inicial, parte de una altura de 110 metros, más la velocidad inicial, ya lo hallé antes, me da un resultado de 12.86 metros por segundo, por el tiempo total, que no lo sé, menos 4.9 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo total al cuadrado. Entonces, reescribiendo esto de aquí, me queda un trinomio de la forma 4.9 metros segundo al cuadrado, tiempo total al cuadrado, menos, ¿por qué? Porque está sumando 12.86 metros por segundo, tiempo total, menos 110 metros, es igual a 0. Entonces, es una forma, ¿sí?, un trinomio al cuadrado de la forma, tal como lo podemos ver aquí, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Entonces, como tenemos decimales, vamos a utilizar la fórmula general. ¿Cuál es la ecuación de la fórmula general? Entonces, x es igual, ¿sí?, a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, eso es la fórmula general. Ahora, vamos a colocar, ¿sí?, los coeficientes en la ecuación que tenemos. Es decir, que esto de aquí va a ser a 4.9, b va a ser menos 12.86 y c también va a tener un valor de menos 100. Entonces reemplazo, pero no voy a hallar x, sino tiempo total. Entonces esto es igual
que tiempo total va a ser igual a, reemplazando estos valores, menos B, ¿cuánto vale? Menos 12.86. Entonces aquí colocamos menos 12.86. Más, primero hacemos con el más, después hacemos con el menos. Raíz cuadrada de B al cuadrado, es decir, menos 12.86 al cuadrado menos 4AC. 4 que multiplica A 4.9 y C menos 110 sobre 2A. 2 por 4.9. Resolviendo esto me da un valor de 6.23, ¿sí? Colocarle aquí. El tiempo total es igual a 6.23 segundos. Ahora vamos con el signo negativo. Tiempo total es igual. Escribimos lo mismo, que cambiamos de signo. Pues aquí tengo menos 12.86, paréntesis, menos, primerito habíamos hecho con el más, ahora con el menos, raíz cuadrada de lo mismo, menos 12.86 al cuadrado menos 4 que multiplica a 4.9 por menos 110 sobre 2 que multiplica a 4.9. Entonces esto me da un tiempo total de menos 3.6 segundos. Y la pregunta es, ¿qué tiempo voy a elegir? Entonces no hay tiempo negativo, no hay menos 2 segundos. Recordar que el tiempo nunca va para atrás, sino hacia adelante. Entonces el tiempo nunca se detiene. Por lo tanto, el tiempo total correcto es el positivo, ¿sí? Que me da 6.23 segundos. Entonces eso es el tiempo que llega el balón al suelo. C me pide ahora el alcance, ¿sí? Vamos a calcularle aquí, ¿sí? ¿Cómo calculo esa distancia horizontal? Mediante la ecuación x es igual a x inicial más la velocidad en x, que es constante, por el tiempo total menos el tiempo inicial, por el intervalo de tiempo transcurrido, donde x es igual a x inicial. Entonces parte de aquí, x inicial también lo voy a colocar 0, porque parte del origen. Entonces esto va a ser 0 y el tiempo inicial también es 0. Y Bx, ¿cómo calculo Bx? Entonces yo recordando las ecuaciones anteriores, Bx es igual a lo mismo que velocidad inicial en x. Y esto es igual, ¿sí?, a la velocidad inicial por el coseno de ángulo alfa. Entonces velocidad en x va a ser igual a la velocidad inicial, 20 metros por segundo, por el coseno de 40 grados. Entonces esto me va a dar un valor de 15.32 metros por segundo. Y eso lo reemplazo aquí, ¿sí? 15.32 metros por segundo por el tiempo total. Entonces, ¿cuál es el tiempo total? Es el que yo calculé hace un momento, 6.23 segundos. Entonces simplifico segundo a segundo y me queda que la distancia horizontal, es decir el alcance, me da un valor de
95.44 metros. Y esa es la respuesta del literal C. Entonces esto fue un ejercicio completo, ¿sí? Que calculamos 3 magnitudes. Y listo, eso es todo con respecto a este ejercicio.